Los misterios que rodean al Vaticano son tan antiguos como la propia institución. Desde su fundación, este enclave ha sido un refugio de secretos y enigmas que han fascinado a generaciones enteras. Pero, ¿qué es lo que realmente se oculta tras sus muros? ¿Por qué es tan difícil desentrañar la historia de uno de los lugares más sagrados del mundo? A menudo se habla del Vaticano como un lugar de fe profunda, pero también está envuelto en un velo de intriga. ¿Qué secretos se esconden en sus archivos, esos que han permanecido cerrados durante siglos? Hay quienes creen que estos documentos podrían reescribir la historia que conocemos. ¿Qué revelaciones podrían contener sobre eventos que cambiaron el curso de la humanidad? No podemos hablar de misterios del Vaticano sin mencionar sus profecías. Desde la famosa profecía de los papas, que ha capturado la imaginación de muchos, hasta las visiones de la Virgen María, que han sido interpretadas de mil maneras. ¿Son estas predicciones simplemente relatos simbólicos o contienen advertencias reales sobre el futuro de la Iglesia? ¿Qué papel jugarán en los acontecimientos venideros? Además, hay historias que han dejado huellas imborrables en la historia del Vaticano, como la desaparición de Emanuela Orlandi. Este caso no solo conmocionó a Italia, sino que plantea preguntas inquietantes sobre la seguridad y la transparencia dentro de la Santa Sede. ¿Qué ocurrió realmente con esta joven y por qué sigue siendo un tema tan sensible para muchos? En el ámbito de la ciencia y la tecnología, también encontramos el intrigante caso del dispositivo cronovisor. Se dice que esta máquina tiene la capacidad de observar eventos del pasado. ¿Podría ser posible que el Vaticano haya tenido acceso a una tecnología que nos permita ver lo que ya ha sucedido? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del tiempo y la historia? Y luego está el famoso telescopio Lucifer, que ha suscitado una serie de teorías sobre la vida extraterrestre. ¿Es este telescopio una ventana al cosmos o simplemente un instrumento más para la investigación científica? ¿Qué buscan realmente los científicos del Vaticano en las estrellas? Los escándalos financieros del Banco del Vaticano han sido otro punto de controversia. Con rumores de corrupción y lavado de dinero, ¿cómo se compagina esto con la imagen de una institución religiosa que promueve la moral y la ética? ¿Qué secretos guardan las finanzas de la Iglesia y cómo afectan a su misión espiritual? Mientras exploramos estos misterios, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre la fe, la historia y el futuro. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre la humanidad y nuestra búsqueda de la verdad? Los misterios del Vaticano no son solo curiosidades históricas. Son reflejos de nuestras propias inquietudes y aspiraciones. A medida que nos adentramos en este recorrido por los enigmas del Vaticano, prepárate para cuestionar lo que creías saber. La historia está llena de sorpresas, y el Vaticano, en su esencia, es un laberinto de secretos esperando ser descubierto. La historia de la Iglesia Católica está llena de sombras y luces, pero hay un aspecto que siempre ha despertado la curiosidad de los fieles y escépticos por igual: las profecías de los papas. ¿Qué nos dicen realmente sobre el futuro de la Iglesia y del mundo? Desde tiempos inmemoriales se han hecho predicciones sobre la duración de los papados y sus influencias en la humanidad. Una de las profecías más conocidas es la de San Malaquías, un monje del siglo XII, quien supuestamente dejó una lista de los papas que gobernarían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo es posible que un hombre de siglos pasados haya podido ver hasta nuestro presente y más allá? Las predicciones de Malaquías describen a cada papa con un lema, un pequeño verso que encapsula su esencia y su legado. Pero, ¿qué significa realmente cada uno de estos lemas? Algunos afirman que algunos de los papas mencionados han cumplido con lo que se les atribuía, mientras que otros, como el actual papa, han llevado a cabo papados que no se ajustan a las descripciones. ¿Es posible que estas profecías sean simplemente interpretaciones subjetivas, o realmente hay un hilo conductor que une el destino de la Iglesia con estas predicciones? Las profecías no solo son un tema de discusión entre teólogos, también han sido objeto de análisis por parte de historiadores y expertos en el campo. Al examinar los papas a lo largo de la historia, encontramos coincidencias sorprendentes entre los lemas de Malaquías y los acontecimientos históricos que han marcado sus papados. Pero, ¿podría haber algo más detrás de estas coincidencias? Quizás una guía divina o un conocimiento oculto que nos escapa. Sin embargo, la historia de las profecías de los papas no es solo un juego intelectual.
Para muchos fieles, estas predicciones son una fuente de esperanza y temor. ¿Podrían las profecías de San Malaquías estar advirtiéndonos sobre eventos futuros que podrían cambiar el curso de la historia? La idea de un papa que sería el último en la línea de sucesión genera inquietud. ¿Estamos ante el final de una era? ¿O es solo una interpretación que se alimenta del miedo al cambio? A lo largo de los siglos, las profecías han sido reinterpretadas a la luz de nuevos eventos. Con cada papa que asume el trono de San Pedro, surge la pregunta: ¿es este el que cierra el ciclo? Algunos creen que el actual papa podría ser el último, mientras que otros piensan que aún quedan muchos por venir. ¿Qué papel juegan estas creencias en la vida diaria de los creyentes? La incertidumbre puede ser abrumadora, pero también puede ser un catalizador para la fe. Las profecías también tienen un impacto en la política del Vaticano. Los papas no solo son figuras religiosas, sino actores en un escenario político complejo. ¿Cómo influyen las predicciones en sus decisiones? A medida que la Iglesia enfrenta desafíos contemporáneos, desde la crisis de abusos hasta la modernización, la sombra de las profecías puede ser un recordatorio constante de que están en el centro de una narrativa más grande. La relación entre las profecías y la figura del Papa ha sido un tema recurrente en la cultura popular. Desde libros hasta películas, la figura del Papa como un personaje en una historia apocalíptica se ha explorado de diversas maneras. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia percepción de la fe y el futuro? La fascinación por el fin del mundo y las profecías apocalípticas parece estar arraigada en la psique humana. Además, la interpretación de las profecías no se limita a la Iglesia católica. Grupos de diferentes creencias han encontrado significado en ellas, adaptándolas a sus propias narrativas. ¿Qué dice esto sobre la universalidad de la búsqueda de respuestas? La necesidad de entender nuestro lugar en el cosmos es una constante en la naturaleza humana. Y las profecías ofrecen una vía hacia esa comprensión. A medida que la Iglesia se enfrenta a la modernidad, la pregunta sobre la relevancia de estas profecías sigue en pie. ¿Son meras curiosidades históricas o tienen un propósito real en el mundo actual? La respuesta podría estar en cómo los creyentes y los no creyentes eligen interpretar estos mensajes. La fe, después de todo, es tanto sobre el individuo como sobre la comunidad. Por último, es importante recordar que, independientemente de las creencias personales, las profecías de los papas nos invitan a reflexionar sobre el futuro. Nos obligan a considerar cómo nuestras acciones en el presente podrían influir en lo que está por venir. ¿Estamos preparados para enfrentar lo desconocido? En este viaje a través de las profecías, encontramos no solo un relato de la historia de la Iglesia, sino un espejo de nuestras propias esperanzas y temores. Así, al mirar hacia el futuro de la Iglesia y su papel en el mundo, es esencial mantener una mente abierta y un corazón dispuesto. Las profecías de los papas, con toda su complejidad e intriga, nos ofrecen un camino para explorar no solo el destino de la Iglesia, sino también el nuestro. ¿Qué misterios nos depara el futuro? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. ¿Sabías que existe un dispositivo que supuestamente puede ver eventos del pasado? Hablamos del Chronovisor, una máquina enigmática que ha estado rodeada de misterio y especulación desde su aparición. Pero, ¿qué es realmente este artefacto y cómo se relaciona con el Vaticano? La historia comienza en la década de 1960, cuando un grupo de científicos, bajo la dirección del sacerdote y erudito Pellegrino Ernetti, afirmó haber creado este dispositivo extraordinario. Ernetti aseguró que el Chronovisor podía captar imágenes de eventos históricos, incluso de la vida de Jesucristo. Imagina poder observar la crucifixión o los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Esa es la promesa del Chronovisor. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente funciona o es solo una invención? Durante años muchos han dudado de su existencia, pero la fascinación por esta máquina no ha disminuido. Se dice que el Vaticano tiene en su poder información valiosa sobre el Chronovisor, lo que alimenta aún más las teorías de conspiración. ¿Por qué sería tan importante para la Iglesia Católica tener un dispositivo que puede ver el pasado? Algunos creen que podría cambiar nuestra comprensión de la fe y la historia. Imagina las implicaciones de que la Iglesia tuviera acceso a eventos que podrían confirmar o refutar creencias fundamentales.
Sin embargo, la falta de pruebas tangibles ha llevado a muchos a considerar el Chronovisor como un mito más que como una realidad. Además, hay quienes sostienen que el Chronovisor no solo sirve para observar el pasado, sino que también podría tener aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. ¿Te imaginas usarlo para resolver crímenes o desvelar secretos familiares? Pero, ¿qué tan lejos estamos de una tecnología así? A pesar de sus supuestas capacidades, el Chronovisor ha desaparecido de la conversación pública, dejando a muchos preguntándose si realmente existió o si fue solo un sueño de un grupo de científicos visionarios. A lo largo de los años, se han propuesto numerosos relatos sobre su funcionamiento. Algunos afirman que el dispositivo utiliza principios de física cuántica para acceder a la información del tiempo. Pero, ¿es esto realmente posible? La ciencia actual no ha logrado demostrar que se pueda viajar al pasado o ver eventos pasados de manera objetiva. Esto plantea la pregunta: ¿la ciencia y la fe pueden coexistir en un mundo donde el Chronovisor podría ser real? La historia del Chronovisor se complica aún más cuando se considera el papel del Vaticano en la misma. ¿Por qué la Iglesia no ha revelado más información sobre este dispositivo? Algunos teóricos sugieren que el Vaticano podría estar ocultando su existencia para proteger su autoridad y evitar un posible colapso del sistema de creencias. Después de todo, ¿qué pasaría si la humanidad pudiera ver la verdad detrás de los milagros y las enseñanzas religiosas? Las afirmaciones de Ernetti y su equipo han sido objeto de críticas y escepticismo. Muchos científicos han rechazado la idea del Chronovisor como pura ficción. Sin embargo, esto no ha detenido a los entusiastas que creen en sus capacidades. La controversia ha alimentado un fervor por descubrir la verdad. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esta máquina? ¿Es simplemente un relato extraordinario o hay algo más que se esconde en las sombras del Vaticano? Por otro lado, los relatos sobre el Chronovisor han inspirado a escritores y cineastas a explorar su potencial en la ficción. Películas y libros han tratado el tema, llevando la historia del dispositivo a nuevas audiencias. La fascinación por el Chronovisor no es solo un fenómeno del pasado, sino que continúa capturando la imaginación de muchos en la actualidad. Pero, ¿hasta qué punto es real y hasta qué punto es un producto de la fantasía? No podemos olvidar que el Chronovisor es solo una parte de un rompecabezas más grande. La historia del Vaticano está llena de secretos y enigmas que invitan a la reflexión. ¿Qué otros misterios podrían estar ocultos tras los muros de la Santa Sede? A medida que profundizamos en los misterios del Vaticano, el Chronovisor nos recuerda que hay mucho más por descubrir. Las verdades ocultas podrían estar más cerca de lo que pensamos, aguardando el momento adecuado para ser reveladas. Mientras tanto, el Chronovisor sigue siendo un símbolo del deseo humano de conocer el pasado y entender nuestra historia. La búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina, y el Chronovisor es solo una de las muchas herramientas que podríamos imaginar en esta travesía. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos depara el futuro? Lo que está claro es que el misterio del Chronovisor y su conexión con el Vaticano nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a explorar más allá de los límites de nuestra comprensión. Así que la próxima vez que pienses en el pasado, recuerda que hay un dispositivo que, según algunos, puede llevarte allí. Aunque su existencia siga siendo un misterio, la idea del Chronovisor nos recuerda que los enigmas del Vaticano continúan desafiando nuestra percepción de la realidad y la fe. En un mundo lleno de preguntas sin respuesta, el Chronovisor se erige como un faro de curiosidad y maravilla. ¿Te atreverías a explorar sus secretos? La desaparición de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, ha dejado una marca indeleble en la historia reciente de Italia y del Vaticano. ¿Qué misterio se oculta detrás de su enigmática desaparición? En el año 1983, Emanuela, hija de un funcionario del Vaticano, se desvaneció sin dejar rastro en las calles de Roma. Desde ese día, sus familiares han buscado incansablemente respuestas, enfrentándose a una serie de giros inesperados y teorías que han alimentado la especulación durante décadas. ¿Quién era Emanuela Orlandi y por qué su caso ha capturado la atención del mundo? Emanuela era una adolescente común, llena de sueños y esperanzas, pero su vida dio un giro trágico cuando desapareció. Su familia, desesperada por encontrarla, recibió llamadas anónimas que prometían pistas sobre su paradero. Estas llamadas solo sirvieron para sembrar más dudas y confusión.
¿Quién estaba detrás de estas comunicaciones y qué buscaban lograr? Las teorías en torno a la desaparición son variadas y, a menudo, desconcertantes. Algunos sugieren que Emanuela fue secuestrada como parte de un complot de alto nivel, mientras que otros creen que su desaparición está relacionada con la mafia. La conexión entre el Vaticano y el crimen organizado ha sido objeto de especulación, especialmente considerando el contexto de los años 80, donde la corrupción y el poder estaban entrelazados en una red oscura. ¿Podría ser que Emanuela se convirtiera en una víctima de fuerzas que la superaban? A medida que avanzamos en este laberinto de intrigas, un nombre resuena con frecuencia, el del oscuro personaje conocido como el Papa Negro. Algunos creen que su influencia en el Vaticano podría haber jugado un papel en la desaparición de Emanuela. Las conexiones entre los jesuitas y el poder político en el Vaticano han sembrado dudas sobre la verdadera naturaleza de la Iglesia. Y el caso de Emanuela Orlandi parece ser solo la punta del iceberg. ¿Es posible que haya secretos ocultos que nunca conoceremos? La familia Orlandi ha luchado durante años por desentrañar la verdad, enfrentándose a la burocracia y al silencio del Vaticano. En 1997, el caso tomó un giro inesperado cuando apareció un cadáver en un cementerio de Roma, que se pensó podría ser el de Emanuela. Sin embargo, las pruebas de ADN demostraron que no era ella. ¿Qué significado tiene este giro en la historia? ¿Por qué el Vaticano no ha proporcionado más información sobre lo que sucedió realmente? El misterio se intensificó en 2005, cuando una nueva pista llevó a la policía a investigar un posible vínculo con un grupo extremista. La teoría sugería que Emanuela podría haber sido secuestrada como parte de un chantaje político. ¿Qué tipo de información tenía Emanuela que podría haber sido tan valiosa? Las implicaciones de esta teoría son escalofriantes, ya que sugieren que su vida podría haber estado en peligro por fuerzas que operaban en las sombras. Las redes sociales y los medios de comunicación han revivido el interés en el caso de Emanuela, generando una nueva ola de atención y especulación. ¿Podría el poder de la información moderna finalmente ayudar a descubrir la verdad? La historia de Emanuela ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la justicia en un mundo donde el silencio a menudo prevalece. Pero, ¿qué hay de las promesas de justicia y verdad que han hecho los líderes del Vaticano? Las declaraciones sobre la cooperación con las autoridades y los llamados a la transparencia se han hecho eco a lo largo de los años, pero los resultados son escasos. A medida que la presión aumenta, ¿podría ser que el Vaticano esté ocultando algo más profundo? La falta de respuestas ha dejado un vacío que muchos anhelan llenar. Los años han pasado, pero el caso de Emanuela Orlandi sigue siendo un tema candente en Italia. Documentales, libros y programas de televisión han abordado su historia, cada uno arrojando nueva luz sobre el misterio. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la verdad sigue siendo esquiva. ¿Por qué sigue siendo tan difícil encontrar respuestas sobre lo que realmente le sucedió a Emanuela? En el corazón de esta historia está una familia desgastada por la angustia y la incertidumbre. Sus padres, junto con sus hermanos, han mantenido viva la memoria de Emanuela, continuando su búsqueda a pesar de los obstáculos. ¿Qué motivación pueden encontrar en un mundo que parece haber olvidado a su hija? La resiliencia de la familia Orlandi es un testimonio de su amor y su deseo de justicia. A medida que exploramos el caso de Emanuela Orlandi, nos enfrentamos a preguntas difíciles que desafían nuestra comprensión de la verdad y la justicia. ¿Estamos ante un caso de corrupción y encubrimiento? ¿O simplemente es el resultado de un trágico giro del destino? La historia de Emanuela sigue siendo un recordatorio de que, en un mundo lleno de misterios, siempre hay más de lo que parece a simple vista. El tiempo avanza, pero el eco de la desaparición de Emanuela Orlandi sigue resonando. Su historia es un enigma que desafía la lógica y la razón, un misterio que ha perdurado en el tiempo y que, hasta el día de hoy, sigue despertando la curiosidad y la empatía de todos aquellos que buscan respuestas. ¿Alguna vez se descubrirá la verdad detrás de su desaparición? La pregunta permanece, flotando en el aire como un eco de esperanza y anhelo. El telescopio Lucifer, una herramienta que ha despertado la curiosidad de muchos, nos lleva a preguntarnos, ¿qué secretos se ocultan detrás de su nombre? Este telescopio, ubicado en el Observatorio del Vaticano,
no solo es un instrumento científico, sino que también ha sido objeto de especulaciones y teorías intrigantes. Pero, ¿por qué un telescopio del Vaticano lleva un nombre tan controvertido? La historia comienza con la necesidad del Vaticano de investigar el cosmos. En un mundo donde la ciencia y la fe a menudo parecen estar en conflicto, este telescopio representa un puente entre ambas. Pero, ¿qué tipo de investigaciones se llevan a cabo en este lugar? En su mayoría, el telescopio se utiliza para estudiar el cielo nocturno, con un enfoque en astrofísica y la búsqueda de exoplanetas. Sin embargo, lo que realmente llama la atención son las teorías que giran en torno a su propósito. ¿Es posible que el Vaticano esté buscando vida extraterrestre? La idea puede parecer descabellada, pero ha alimentado muchas discusiones. Algunos creen que el telescopio Lucifer está diseñado para detectar señales de civilizaciones avanzadas en otros planetas. ¿Podría ser que la Iglesia esté preparándose para un encuentro con seres de otro mundo? Las preguntas se multiplican y la curiosidad se intensifica. Algunos teóricos sugieren que el nombre Lucifer no es casual. En la tradición cristiana, Lucifer se asocia con la luz, pero también con la rebelión. Esta dualidad ha llevado a algunos a especular que el telescopio podría estar vinculado a un propósito más oscuro. ¿Es el Vaticano realmente un centro de investigación? ¿O hay algo más siniestro en juego? La combinación de ciencia y religión en un solo lugar ha sido vista con escepticismo por muchos. Por otro lado, ¿qué hay de las conexiones entre el telescopio y la búsqueda de la verdad sobre el universo? Los científicos del Vaticano afirman que su intención es comprender la creación de Dios a través de la ciencia. Pero, ¿puede la fe coexistir con la búsqueda de respuestas científicas? Este dilema ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad. A medida que los descubrimientos avanzan, la pregunta sigue siendo si la ciencia puede explicar todo lo que alguna vez se consideró divino. Los escépticos también se han hecho eco de esta situación, argumentando que el telescopio podría ser una forma de distracción. En un mundo lleno de problemas sociales, políticos y económicos, algunos creen que el Vaticano utiliza su telescopio como una forma de desviar la atención de sus propias controversias internas. Pero, ¿es esta realmente la intención del Vaticano? Las especulaciones no terminan ahí. Algunos creen que el telescopio Lucifer es el primer paso hacia un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. ¿Y si encontramos vida extraterrestre, cómo reaccionaría la Iglesia ante tal revelación? Estas son preguntas que han mantenido a los teólogos y científicos despiertos por la noche, debatiendo las implicaciones de tal descubrimiento. La búsqueda de vida en otros planetas no es solo una cuestión de curiosidad científica, también es una cuestión de fe. ¿Puede la existencia de otras formas de vida en el universo desafiar nuestras creencias sobre la creación? Este dilema ha sido motivo de reflexión en muchas comunidades religiosas. La posibilidad de que no estemos solos puede ser tanto liberadora como aterradora. Sin embargo, el telescopio Lucifer no es solo un instrumento para explorar el cosmos, sino también un símbolo de un cambio en la forma en que la Iglesia ve la ciencia. A medida que la religión y la ciencia continúan en su danza compleja, el Vaticano ha decidido dar un paso hacia adelante, abrazando la curiosidad humana en lugar de temerla. Esta transición es un signo de los tiempos, donde la búsqueda de conocimiento se considera un camino hacia la comprensión de lo divino. A medida que nos adentramos en este enigma, es fundamental considerar el papel de la educación y la divulgación científica. El Vaticano, a través de su telescopio, está invitando a la humanidad a explorar las maravillas del universo. ¿Estamos preparados para esa invitación? La respuesta puede variar de persona a persona, pero una cosa es segura: la curiosidad es una parte intrínseca de nuestra naturaleza. Finalmente, mientras observamos el cielo y nos preguntamos sobre nuestro lugar en el vasto universo, el telescopio Lucifer nos recuerda que el misterio de la existencia sigue siendo un tema de exploración, tanto científica como espiritual. ¿Estamos listos para aceptar los nuevos horizontes que se nos presentan? La historia del telescopio Lucifer es solo una de las muchas puertas que se abren en nuestra búsqueda de respuestas. En el fondo, lo que se revela en el cosmos puede ser tan fascinante como lo que se oculta en los corazones de los hombres. ¿Qué sucede cuando la fe se encuentra con el dinero?
En el corazón del Vaticano, una de las instituciones más antiguas y respetadas del mundo, se encuentra el Banco del Vaticano, oficialmente conocido como Instituto para las Obras de Religión. Pero detrás de su fachada de benevolencia y caridad, hay una historia oscura llena de escándalos, corrupción y secretos inconfesables. ¿Es posible que el Vaticano, el centro espiritual del catolicismo, esté vinculado a acciones que desafían su propia moralidad? La historia del Banco del Vaticano está marcada por la controversia desde su creación en 1942. Este banco no solo gestiona los fondos de la Iglesia, sino que también está involucrado en la administración de grandes sumas de dinero provenientes de donaciones y legados. Sin embargo, a lo largo de los años, múltiples escándalos han puesto en tela de juicio la transparencia de sus operaciones. ¿Por qué se han ocultado tantos secretos en torno a sus finanzas? Uno de los episodios más infames fue el escándalo de 1982, conocido como el caso del Banco Ambrosiano. Este banco italiano, que tenía conexiones con el Vaticano, se declaró en quiebra dejando un agujero financiero de $1.200 millones. En medio de este caos, se descubrió que el Banco del Vaticano había estado involucrado en transacciones oscuras, y su presidente, Roberto Calvi, fue encontrado muerto en un puente de Londres. ¿Qué papel jugó el Vaticano en este misterio que aún no se ha resuelto completamente? Las sombras de la historia del Banco del Vaticano también se extienden hacia el lavado de dinero. Varios informes han sugerido que el banco ha sido utilizado por criminales y organizaciones mafiosas para blanquear dinero. ¿Es posible que el Vaticano, con su mensaje de paz y amor, haya sido cómplice de actividades ilegales? Las acusaciones son serias y han llevado a investigaciones que, en ocasiones, parecen no tener fin. Pero, ¿quién se atrevería a desafiar a una institución tan poderosa? El secreto y la opacidad que rodean al Banco del Vaticano han alimentado teorías de conspiración que sugieren que su verdadero propósito va más allá de la simple administración de fondos. Algunos creen que el banco es en realidad un centro de poder donde se manejan los hilos de la política global. ¿Qué secretos se esconden tras sus puertas cerradas? ¿Qué decisiones cruciales se toman en el silencio de sus oficinas? A pesar de los escándalos, el Banco del Vaticano ha logrado mantener su reputación en gran medida intacta dentro de la comunidad católica. ¿Cómo es posible que una institución con tales controversias siga siendo considerada digna de confianza por millones de fieles? Es aquí donde la fe choca con la realidad. La necesidad de creer en una institución que representa la espiritualidad y la moral parece eclipsar los problemas éticos que la rodean. Sin embargo, no todo ha sido silencio en el Vaticano. En los últimos años, se han tomado medidas para reformar el sistema financiero del banco y hacerlo más transparente. Pero, ¿es suficiente? ¿Realmente se están tomando en serio las preocupaciones sobre la corrupción y el lavado de dinero? ¿O quizás es solo una estrategia para calmar a los críticos y desviar la atención de los problemas más profundos? Los críticos de la Iglesia a menudo se preguntan por qué el Vaticano, con su vasta riqueza acumulada a lo largo de los siglos, no utiliza esos recursos para abordar problemas sociales urgentes como la pobreza, el hambre y la guerra. ¿Por qué el dinero permanece en las arcas del banco mientras millones de personas sufren a su alrededor? Esta pregunta resuena especialmente en tiempos de crisis, donde la acción y la solidaridad son más necesarias que nunca. La falta de rendición de cuentas ha alimentado la desconfianza hacia el Banco del Vaticano. Con la llegada de la era digital, la transparencia se ha convertido en un imperativo. ¿Qué tecnologías podría implementar el Vaticano para mostrar que sus operaciones son limpias y justas? ¿Podría un cambio radical en la forma en que se gestionan los fondos atraer a una nueva generación de creyentes? A medida que la historia del Banco del Vaticano continúa desarrollándose, nos encontramos ante una encrucijada. ¿Será capaz la Iglesia de reconciliar su misión espiritual con las complejidades del mundo moderno? La lucha entre el dinero y la fe no es un tema nuevo, pero en el contexto del Vaticano se vuelve aún más relevante. ¿Qué lecciones se pueden aprender de esta historia de escándalos y secretos? Una cosa es clara: los misterios del Banco del Vaticano no se resolverán de la noche a la mañana. Los interrogantes persisten y las respuestas son esquivas. Mientras tanto, la humanidad sigue buscando la verdad en medio de la niebla de la ambigüedad.
¿Qué futuro le espera a esta institución venerada y criticada al mismo tiempo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras contemplamos el papel del Banco del Vaticano en la historia, es crucial recordar que la fe y la moralidad deben ir de la mano. ¿Podrá la Iglesia redimirse y encontrar un camino hacia la transparencia? La respuesta a esta pregunta podría definir su legado para las generaciones venideras. En un mundo que exige autenticidad y responsabilidad, el Vaticano tiene la oportunidad de ser un faro de esperanza, o por el contrario, seguir siendo un símbolo de contradicción. ¿Qué camino elegirá? ¿Cuántos secretos puede albergar el Vaticano? Muchos creen que la Santa Sede es un lugar de luz y fe, pero también esconde un lado oscuro de misterio. Uno de esos grandes enigmas son los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué documentos se encuentran allí? ¿Por qué han sido mantenidos bajo llave durante tanto tiempo? Desde su creación, estos archivos han sido objeto de especulación y teorías. Se dice que contienen información que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Pero, ¿realmente hay documentos tan impactantes? En el corazón de este misterio está la pregunta: ¿qué es lo que el Vaticano no quiere que sepamos? A lo largo de los siglos, muchos han intentado acceder a estos archivos, pero el acceso es extremadamente restringido. ¿Quién decide qué es lo suficientemente importante como para permanecer oculto? Una de las teorías más intrigantes sugiere que los archivos podrían contener documentos sobre la Inquisición. ¿Qué información se guarda sobre este oscuro capítulo de la historia? La Inquisición fue un periodo de juicios y persecuciones que dejó una marca indeleble en la Iglesia y en la sociedad. Los registros de estas acciones ¿podrían cambiar nuestra percepción de la justicia de la Iglesia? Además, hay quienes creen que en estos archivos se encuentran documentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel jugó el Vaticano en los oscuros eventos de esa época? Se dice que el Papa Pío XII mantuvo conversaciones secretas y tomó decisiones que podrían haber influido en el curso de la guerra. Si estos documentos existiesen y se hicieran públicos, ¿cambiarían nuestra opinión sobre la neutralidad del Vaticano? Pero no se trata solo de política. Los archivos secretos también podrían contener información sobre figuras clave de la historia. ¿Qué secretos atesoran sobre personajes como Galileo Galilei o Martín Lutero? Estas personalidades han sido fundamentales en la historia de la ciencia y la religión, y sus interacciones con la Iglesia son motivo de debate. ¿Qué revelaciones podrían salir a la luz? Algunos historiadores sugieren que los archivos también albergan detalles sobre los milagros y santos. ¿Hay pruebas documentadas que validen ciertos milagros? La canonización de los santos, un proceso que requiere rigurosas evidencias, ¿podría estar basada en documentos que aún no han visto la luz del día? Y no podemos olvidar los aspectos más esotéricos. Existen rumores de que los archivos contienen documentos relacionados con la alquimia y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Es posible que la Iglesia haya estado interesada en conocimientos ocultos? Estas ideas han sido alimentadas por la cultura popular, pero ¿hay algo de verdad detrás de ellas? Los archivos secretos también han suscitado la curiosidad de los investigadores sobre la vida de los papas. ¿Qué secretos podrían revelar sobre los pontífices del pasado? La historia de la Iglesia está llena de intrigas, y los papas han sido figuras complejas y a menudo controversiales. ¿Qué documentos podrían arrojar luz sobre sus decisiones y comportamientos? La pregunta que acecha a muchos es si algún día estos archivos se abrirán al público. La transparencia en la era de la información es un tema candente, pero el Vaticano ha mantenido su postura de secreto. ¿Qué consecuencias tendría la revelación de estos documentos sobre la fe de millones de personas? La historia de los archivos secretos del Vaticano es un recordatorio de que, a veces, el conocimiento puede ser más poderoso que la fe. ¿Podría la revelación de estos secretos trastocar la comprensión que tenemos de la historia y la religión? La curiosidad humana siempre ha buscado respuestas, y el Vaticano es un laberinto de enigmas que aún espera ser explorado. En conclusión, los archivos secretos del Vaticano son un fascinante punto de partida para reflexionar sobre la historia, la fe y la verdad. La búsqueda de conocimiento y entendimiento es lo que nos impulsa a seguir indagando. Y tal vez, algún día, los secretos que encierran estos archivos se revelen, cambiando nuestra visión del pasado y del presente. Pero, por ahora, el misterio permanece y seguimos en la búsqueda de respuestas. ¿Quién sabe qué verdades aún están por descubrirse?
¿Qué secretos se esconden en los archivos de la Biblioteca Vaticana? Este lugar, que alberga millones de documentos, manuscritos y libros antiguos, ha sido durante siglos un centro de conocimiento, pero también un enigma. La Biblioteca Vaticana, fundada en el siglo XV, es considerada una de las más importantes del mundo. Sin embargo, no todo lo que contiene es de acceso público, y eso ha alimentado la curiosidad y especulaciones sobre lo que realmente guarda. Entre sus estanterías se dice que se encuentran obras perdidas, textos prohibidos y conocimientos ocultos que podrían cambiar nuestra comprensión sobre la historia de la humanidad. ¿Te imaginas que existan escritos que revelen verdades sobre la fe que nunca hemos oído? Documentos que podrían desafiar las creencias establecidas durante siglos. ¿Qué pasaría si encontrásemos un libro que demostrara la existencia de un conocimiento ancestral olvidado? A menudo se habla de la conexión de la Biblioteca Vaticana con los primeros escritos cristianos. Pero, ¿y si te dijera que también hay rumores sobre textos apócrifos? Estos son aquellos que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que podrían ofrecer una perspectiva diferente sobre la vida de Jesucristo y sus enseñanzas. ¿Qué secretos podrían revelar estos escritos? Uno de los textos más intrigantes que se dice que podrían estar en la biblioteca es el Evangelio de Judas. Este documento, que presenta una visión radicalmente distinta de la traición de Judas Iscariote, ha sido objeto de estudio y controversia. ¿Por qué la Iglesia decidió que este Evangelio no debía ser parte de las Escrituras canónicas? ¿Qué nos dice esto sobre la historia de la Iglesia y sus decisiones? Además, hay quienes aseguran que la biblioteca alberga obras de filósofos antiguos y textos de civilizaciones perdidas. ¿Podrían hallarse entre sus estantes escritos que revelen conocimientos sobre la naturaleza del universo o la vida misma? La posibilidad de que estas obras existan y permanezcan ocultas es fascinante. ¿Qué verdades podrían contener que aún no hemos descubierto? La Biblioteca Vaticana también ha sido el foco de muchas teorías conspirativas. Algunos sostienen que existen documentos que contienen información comprometedora sobre figuras históricas o eventos cruciales. ¿Es posible que la Iglesia tenga en su poder información que podría reescribir nuestra historia? Los rumores sugieren que estos documentos podrían incluir detalles sobre la Inquisición, la relación del Vaticano con gobiernos y el papel que ha jugado en eventos globales. Aún así, el acceso a la Biblioteca Vaticana es extremadamente restringido. Solo un número selecto de investigadores y académicos tienen la oportunidad de explorar sus archivos. ¿Por qué esta limitación? ¿Qué temen que se descubra? La falta de transparencia ha alimentado la especulación y el misterio en torno a lo que permanece oculto tras sus muros. Los libros perdidos de la Biblioteca Vaticana también han suscitado el interés de los cazadores de tesoros y los investigadores. Algunos creen que ciertos textos podrían haber sido destruidos intencionadamente para preservar el poder de la Iglesia. ¿Podría haber una intención detrás de la desaparición de estos documentos? ¿Qué intereses se estarían protegiendo? La fascinación por los misterios de la Biblioteca Vaticana no se limita solo a los textos perdidos. También hay quienes buscan pistas sobre la vida de grandes personajes históricos que han estado vinculados a la Iglesia. ¿Qué secretos sobre figuras como el Papa Juan Pablo II o incluso el mismo Jesucristo podrían encontrarse en sus archivos? La posibilidad de que estos secretos puedan cambiar nuestra percepción de la historia es, sin duda, intrigante. La digitalización de algunos documentos ha comenzado a abrir las puertas de la Biblioteca Vaticana al mundo. Sin embargo, muchos consideran que esto es solo una fracción de lo que realmente hay. ¿Estaremos realmente preparados para enfrentar la verdad que se esconde en esos escritos? La pregunta persiste: ¿qué pasaría si los secretos de la Biblioteca Vaticana fueran revelados? La búsqueda de estos misterios también ha llamado la atención de autores, cineastas y artistas. ¿Cuántas historias de ficción se han inspirado en la idea de secretos ocultos en el Vaticano? La Biblioteca Vaticana ha sido un escenario recurrente en novelas y películas, donde la intriga y el misterio siempre están a la orden del día. A medida que nos adentramos en el mundo de la Biblioteca Vaticana, es importante recordar que, más allá de los misterios, hay un vasto océano de conocimiento esperando ser explorado. ¿Cuántos descubrimientos aún no hemos realizado? ¿Cuántas verdades permanecen ocultas en sus estanterías?
La curiosidad por desentrañar estos secretos es un viaje que podría cambiar nuestra comprensión del pasado y del presente. En conclusión, los libros perdidos de la Biblioteca Vaticana son un recordatorio de que el conocimiento es poder y que, a menudo, las verdades más profundas se esconden en los lugares más inesperados. La búsqueda de estos textos es, en sí misma, un viaje hacia lo desconocido, un recordatorio de que, en el corazón del Vaticano, el misterio sigue vivo. ¿Qué revelaciones nos esperan en las páginas de esos libros que aún no hemos tenido la oportunidad de leer? La respuesta podría ser más sorprendente de lo que jamás imaginamos. ¿Cuál es el misterio que se oculta tras el sudario de Oviedo? Este enigmático objeto ha capturado la atención de teólogos, historiadores y curiosos por siglos. Se dice que es un trozo de tela que envolvió el rostro de Jesús después de su crucifixión. Pero, ¿cómo es que esta reliquia ha llegado a estar en el corazón del Vaticano? La historia del sudario de Oviedo comienza en el siglo VIII, cuando se cree que fue llevado a la ciudad española de Oviedo. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Este lienzo no solo es venerado por su antigüedad, sino también por las extraordinarias afirmaciones que lo rodean. Se dice que el sudario presenta la imagen del rostro de Cristo, con detalles que han dejado a muchos asombrados. ¿Es posible que este objeto contenga información sobre los últimos momentos de Jesús? Algunos sostienen que el sudario de Oviedo es un auténtico testimonio de la pasión de Cristo, mientras que otros lo consideran un fraude. ¿Qué dicen las pruebas científicas sobre su autenticidad? A lo largo de los años, se han realizado diversas pruebas de datación y análisis de la tela. Sin embargo, los resultados han sido tan variados como las opiniones sobre su veracidad. ¿Podría ser que el sudario oculta secretos que la ciencia aún no ha logrado desentrañar? La conexión entre el sudario de Oviedo y el famoso sudario de Turín también es fascinante. Ambos objetos comparten similitudes, pero sus trayectorias son muy diferentes. ¿Qué relación hay entre ellos y por qué es tan importante entenderla? Algunos creen que ambos podrían haber sido parte de la misma historia, mientras que otros los ven como dos mitos separados que han evolucionado con el tiempo. ¿Qué nos dicen estas reliquias sobre la fe y la historia del cristianismo? A lo largo de los siglos, el sudario de Oviedo ha sido objeto de devoción, pero también de controversia. ¿Por qué ha despertado tanto interés en el Vaticano? La Iglesia Católica ha mantenido un silencio cauteloso sobre su autenticidad, lo que ha llevado a muchos a especular sobre lo que realmente saben. ¿Podría haber más en esta historia de lo que nos han contado? Los relatos de milagros asociados al sudario son igualmente intrigantes. Se dice que el manto ha sanado a enfermos y ha traído consuelo a quienes están en duelo. ¿Es posible que esta tela tenga un poder especial? Las creencias populares a menudo superan la lógica, y este sudario parece ser un claro ejemplo de cómo la fe puede influir en la vida de las personas. La existencia de registros históricos que mencionan el sudario de Oviedo también añade una capa de misterio. ¿Qué documentos antiguos podrían arrojar luz sobre su origen y su significado? Algunos investigadores han pasado años buscando pruebas que puedan conectar el sudario con eventos históricos, pero los resultados han sido escasos. ¿Qué secretos podrían estar escondidos en los archivos del Vaticano? La historia de la tela también ha estado marcada por el conflicto. En el siglo XX, durante la Guerra Civil Española, el sudario fue ocultado para protegerlo de posibles daños. ¿Qué significa esto para su legado? La protección del sudario habla de su importancia no solo para los creyentes, sino también para la identidad cultural de una nación. Los estudios recientes han revelado que el sudario de Oviedo contiene un tipo de tejido que no se fabrica en la actualidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para su autenticidad? Algunos expertos creen que el arte de su fabricación podría haberse perdido en el tiempo. Esto plantea preguntas sobre su origen y la historia de la artesanía en la época de Cristo. La influencia del sudario en el arte y la literatura es innegable. Desde pinturas hasta poemas, su imagen ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de los siglos. ¿Cómo ha moldeado la percepción del sacrificio de Cristo en la cultura popular? Este sudario ha trascendido su naturaleza física para convertirse en un símbolo poderoso que evoca emociones en aquellos que lo contemplan. Los misterios del sudario de Oviedo también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la fe.
En un mundo donde la evidencia científica a menudo se considera la única verdad, ¿cómo encaja un objeto como este en nuestra comprensión de la espiritualidad? Este dilema ha llevado a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar respuestas en fuentes tanto científicas como religiosas. En la actualidad, el sudario sigue siendo un objeto de devoción para muchos, pero también un campo de batalla para escépticos y creyentes. ¿Es un símbolo de fe o un mero artefacto histórico? Las discusiones sobre su significado continúan, y lo que es innegable es que el sudario de Oviedo ha dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo. ¿Qué futuro le espera a esta reliquia? A medida que la tecnología avanza, nuevas oportunidades para el análisis y la comprensión podrían surgir. ¿Estaremos algún día en condiciones de desentrañar todos sus secretos? La historia del sudario de Oviedo es un recordatorio de que, a veces, los objetos más simples pueden contener historias complejas y significados profundos. Finalmente, el sudario de Oviedo no es solo una tela. Es un símbolo de la búsqueda incesante de la humanidad por comprender lo divino. Desde su misterioso origen hasta su impacto en la fe moderna, esta reliquia nos invita a explorar las preguntas más profundas sobre nuestra existencia y nuestra relación con lo sagrado. ¿Qué otros secretos nos depara el futuro en nuestra búsqueda por descubrir la verdad detrás de lo que creemos? La legendaria Arca de la Alianza ha fascinado a generaciones. Pero, ¿dónde se encuentra realmente este artefacto sagrado? La historia nos dice que fue el cofre que contenía las tablas de la ley, entregadas a Moisés por Dios mismo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su paradero ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Cómo es posible que algo tan importante desapareciera sin dejar rastro? Existen numerosas teorías sobre su ubicación. Algunos afirman que fue llevada a Babilonia durante la conquista de Jerusalén. Otros sugieren que fue escondida en una cueva cerca del Mar Muerto. Pero, ¿y si te dijera que hay quienes creen que la arca podría estar oculta en el propio Vaticano? ¿Qué secretos podrían revelarse si se encontrara? La relación entre el Vaticano y la Arca de la Alianza se remonta a siglos atrás. Existen relatos que indican que algunos papas estuvieron obsesionados con recuperar la arca, considerándola un símbolo de poder divino. ¿Qué motivaciones podría tener la Iglesia para buscar un objeto tan místico? La respuesta podría estar en la historia misma de la Iglesia Católica, que busca constantemente afirmarse como la máxima autoridad espiritual en la tierra. Una de las teorías más intrigantes sostiene que la arca fue llevada a Etiopía. Según la tradición etíope, el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Pero, ¿cómo llegó allí? Algunos creen que la reina de Saba, tras su encuentro con Salomón, se la llevó a su reino. ¿Podría este relato ser una pista sobre su destino final? Las exploraciones arqueológicas en Israel han intentado localizar la arca, pero los hallazgos han sido escasos. Los arqueólogos han desenterrado muchos artefactos antiguos, pero la arca sigue siendo un enigma. ¿Está acaso protegida por un poder divino que impide su descubrimiento? Esta idea ha alimentado la imaginación de muchos, desde novelistas hasta cineastas. El Vaticano, por su parte, tiene un interés particular en esta historia. Se dice que posee documentos secretos que podrían contener información sobre la arca. ¿Qué secretos podrían esconderse entre esos papeles? La posibilidad de que haya pistas sobre su ubicación hace que la curiosidad crezca. Sin embargo, el acceso a estos documentos es extremadamente limitado. Además, algunos investigadores han sugerido que la arca podría estar en una ubicación subterránea, posiblemente incluso debajo de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué esta iglesia, la más importante del mundo católico, podría ocultar un objeto tan simbólico? La idea de que los secretos del pasado puedan estar a solo unos metros de distancia es apasionante. Algunas teorías más audaces sugieren que la Arca de la Alianza podría haber tenido un papel en la creación de la energía o incluso en la comunicación con seres de otros mundos. ¿Es posible que el poder que emanaba de este objeto fuera mucho más que simplemente religioso? Estas ideas han sido exploradas en diversos libros y documentales, llevando la historia de la Arca a un nuevo nivel de especulación. No obstante, la falta de evidencias concretas hace que la historia de la Arca siga siendo un misterio. Las búsquedas arqueológicas han encontrado muchas reliquias, pero nada que confirme la existencia de la Arca en el presente.
Podría ser que su importancia radique no en su existencia física, sino en lo que simboliza para millones de personas. El deseo de encontrarla podría ser más poderoso que el objeto mismo. Las leyendas sobre la Arca de la Alianza también han sido alimentadas por la cultura popular. Películas, libros y series han explorado su historia, otorgándole un aura de misticismo y aventura. ¿Qué efecto tiene esto en nuestra percepción de la Arca? La mezcla de historia y ficción ha creado un relato cautivador que sigue capturando la imaginación colectiva. El misterio de la Arca de la Alianza se entrelaza con las creencias sobre la fe y la espiritualidad. ¿Qué significa realmente este artefacto para aquellos que creen en su existencia? La Arca representa la conexión directa entre lo divino y lo humano. Un símbolo de la promesa de Dios a su pueblo. Este significado profundo la convierte en un objeto de deseo y veneración. La búsqueda de la Arca de la Alianza también toca temas de poder y control. A lo largo de la historia, muchos líderes han buscado artefactos sagrados para legitimarse. ¿Cómo ha influido esto en la política del Vaticano y en su relación con otras naciones? La historia de la Arca podría ser una metáfora de la lucha por la autoridad y la búsqueda de la verdad espiritual. Finalmente, el misterio de la Arca de la Alianza nos invita a reflexionar sobre lo desconocido. En un mundo lleno de respuestas todavía hay preguntas que perduran. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en el Vaticano? La búsqueda de la Arca es, en última instancia, una búsqueda de significado en un mundo complejo y a menudo confuso. La Arca de la Alianza, ya sea real o simplemente un mito, continúa inspirando exploraciones de la fe, la historia y lo desconocido. Desde hace décadas, los rollos del Mar Muerto han capturado la atención de historiadores, arqueólogos y teólogos por igual. Pero, ¿cuál es la conexión entre estos antiguos manuscritos y el Vaticano? ¿Qué secretos podrían revelarse al desentrañar esta relación? Descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, estos rollos son una colección de textos que datan de hace más de 2000 años. Entre ellos se encuentran copias de libros bíblicos, así como escritos que ofrecen una visión fascinante de la vida religiosa de los judíos de la época. Pero, ¿por qué el Vaticano se interesa en estos documentos? ¿Qué tienen que ver con la historia de la Iglesia Católica? Una de las teorías más intrigantes sugiere que el Vaticano ha mantenido un interés constante en los rollos del Mar Muerto debido a su potencial para reescribir la historia del cristianismo. ¿Podrían estos textos ofrecer evidencia que contradiga relatos establecidos en la Biblia? ¿Qué pasaría si se encontraran referencias a figuras clave que nunca se mencionaron en los Evangelios? Los estudios realizados en el Vaticano sobre los rollos han sido objeto de controversia. Por un lado, algunos investigadores afirman que el acceso a estos documentos ha sido restringido para proteger la integridad de la doctrina católica. ¿Es este un intento de ocultar la verdad o simplemente una medida para preservar la fe de millones de creyentes? Las teorías sobre la relación del Vaticano con los rollos del Mar Muerto no se limitan solo a la cuestión de la autenticidad de los textos. También se habla de la influencia que estos escritos podrían tener sobre la interpretación de las profecías bíblicas. ¿Podría una nueva lectura de estos manuscritos ofrecer una visión diferente sobre el futuro de la Iglesia? Además, existe la creencia de que algunos de los rollos contienen enseñanzas secretas que han permanecido ocultas durante siglos. ¿Qué tipo de sabiduría podría contener un texto que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo? ¿Qué revelaciones sorprendentes podrían cambiar nuestra comprensión de la historia sagrada? No es solo la Iglesia Católica la que se siente atraída por estos misteriosos documentos. La comunidad judía también ha mostrado un interés significativo, especialmente porque muchos de los rollos se relacionan con la secta de los esenios, un grupo que tuvo una profunda influencia en el judaísmo de la época. ¿Cómo se han interpretado estos textos en el contexto del judaísmo moderno? ¿Qué impacto tienen en la relación entre judíos y cristianos hoy en día? La Biblioteca Vaticana ha sido guardiana de muchos secretos a lo largo de los siglos. Se dice que alberga documentos que podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre los rollos del Mar Muerto. ¿Qué información oculta podría estar esperando ser descubierta? Existen pruebas de que el Vaticano ha manipulado la historia para su propio beneficio. Las teorías de conspiración no se han hecho esperar. Algunos creen que el Vaticano ha estado involucrado en un encubrimiento masivo en relación con los rollos.
es posible que algunos textos hayan sido alterados o incluso destruidos para proteger la imagen de la Iglesia. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar el Vaticano para mantener su poder y autoridad? La cuestión de la autenticidad de los rollos del Mar Muerto también ha suscitado debates acalorados. ¿Cómo se puede asegurar que estos textos son genuinos? ¿Qué métodos se han utilizado para datar y autenticar estos documentos antiguos? Las respuestas a estas preguntas no solo son fascinantes, sino que también son fundamentales para entender la historia de la humanidad. A medida que más investigadores se adentran en el estudio de los rollos del Mar Muerto, se han hecho descubrimientos sorprendentes. Algunos estudios recientes sugieren que los textos pueden contener referencias que apuntan a un entendimiento más amplio y diverso de la espiritualidad en la antigüedad. ¿Qué implicaciones tendría esto para la fe contemporánea? Con cada nueva investigación y descubrimiento, la conexión entre el Vaticano y los rollos del Mar Muerto se vuelve más compleja. ¿Estamos al borde de un nuevo capítulo en la historia? ¿Podrían estos antiguos manuscritos desvelar verdades que han permanecido ocultas durante milenios? La historia de los rollos del Mar Muerto y su relación con el Vaticano es un recordatorio de que siempre hay más por descubrir. A medida que la humanidad avanza, también lo hacen las preguntas sobre nuestras creencias y el pasado. ¿Qué otros secretos permanecerán enterrados en el tiempo, esperando ser revelados? Queda claro que el misterio no solo reside en los textos en sí, sino también en la respuesta que el Vaticano y el mundo entero tienen ante ellos. ¿Estamos listos para aceptar lo que estos antiguos rollos puedan enseñarnos? La búsqueda de la verdad continúa, y cada respuesta podría abrir nuevos caminos hacia lo desconocido. ¿Sabías que el Vaticano es un lugar donde la espiritualidad y el misterio se entrelazan de maneras sorprendentes? Uno de los enigmas más fascinantes que rodean a esta institución es el papel del exorcista del Papa. Pero, ¿quién es realmente esta figura y qué secretos guarda en su interior? Los exorcismos han sido parte de la historia de la Iglesia desde hace siglos, y la figura del exorcista ha jugado un papel crucial en esta práctica. En la tradición católica, el exorcismo es un ritual que busca liberar a una persona de la posesión demoníaca. Pero, ¿cómo se elige a un exorcista en el Vaticano? Generalmente se escoge a un sacerdote con un profundo conocimiento teológico y una gran fortaleza espiritual. Este sacerdote debe estar preparado para enfrentarse a fuerzas que muchos considerarían inimaginables. La tarea no es sencilla y está rodeada de un aura de misterio. A menudo se dice que los exorcismos son secretos. Pero, ¿realmente se llevan a cabo en la oscuridad? En el Vaticano, los exorcismos pueden realizarse en lugares discretos, lejos de la vista pública. Sin embargo, el silencio que rodea a estos rituales a menudo alimenta la curiosidad de quienes buscan entender lo inexplicable. ¿Qué sucede en el interior de esas habitaciones cerradas? ¿Qué tipo de experiencias viven tanto el exorcista como el poseído? Los relatos sobre exorcismos están llenos de fenómenos extraordinarios. Muchas personas han afirmado haber sido testigos de eventos que desafían la lógica. Gritos imposibles, cambios en la voz y fuerza sobrehumana. Pero, ¿hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones? Mientras algunos escépticos argumentan que los casos de posesión pueden explicarse por condiciones psicológicas, otros creen firmemente en la intervención sobrenatural. ¿Qué piensas tú? La figura del exorcista no solo se limita a los rituales de expulsión de demonios. También se espera que el exorcista actúe como un guía espiritual, ayudando a las personas a encontrar paz y sanación. ¿Cómo se prepara un sacerdote para asumir esta responsabilidad tan pesada? La formación y el discernimiento son fundamentales. Los exorcistas son instruidos en la oración, la meditación y, a menudo, en la historia de la Iglesia, para enfrentar los desafíos que se les presenten. A través de los años, la Iglesia ha documentado numerosos casos de exorcismos. Pero, ¿cuántos de estos casos han llegado al conocimiento público? La mayoría de las historias permanecen en la penumbra, compartidas solo entre quienes han estado presentes. Sin embargo, algunos casos se han vuelto famosos, como el de Anneliese Michel, que inspiró películas y debates. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra curiosidad por lo desconocido? Un aspecto intrigante del exorcismo en el Vaticano es su conexión con la oración.
Los exorcistas confían en la fuerza de las súplicas y los rituales establecidos. ¿Por qué la oración es tan crucial en estos momentos? Se dice que la fe y la devoción son armas poderosas en la lucha contra el mal. La espiritualidad se convierte en una herramienta esencial para enfrentar lo que algunos consideran fuerzas oscuras. Los exorcismos no son solo un fenómeno del pasado. En la actualidad, se siguen realizando, aunque con un enfoque más moderno y menos sensacionalista. ¿Qué cambios han ocurrido en la forma en que se llevan a cabo estos rituales? La Iglesia ha adoptado un enfoque más cuidadoso, considerando la salud mental de los involucrados. Esto ha llevado a un debate sobre la línea entre la posesión y las enfermedades mentales. La figura del exorcista del Papa, por tanto, se representa como un guerrero espiritual en una batalla constante. Sin embargo, ¿quién es esta persona? Tradicionalmente, es un sacerdote que ha sido nombrado específicamente por el Papa, lo que añade un nivel de autoridad y responsabilidad a su papel. Pero, ¿cómo se siente un exorcista al ser responsable de liberar a otros de lo que ellos creen que son fuerzas demoníacas? Los testimonios de quienes han sido exorcizados a menudo son impactantes. Algunos hablan de liberación, otros de experiencias aterradoras. Pero, ¿cómo se siente un exorcista después de llevar a cabo un ritual tan intenso? Los exorcistas a menudo expresan una mezcla de alivio y agotamiento. La carga emocional de participar en estos rituales puede ser abrumadora, y muchos sienten la necesidad de una sólida red de apoyo espiritual. La relación entre el exorcista y el poseído es también digna de exploración. ¿Qué tipo de vínculo se forma entre ellos durante el proceso? La confianza es fundamental. El poseído debe creer en la capacidad del exorcista para ayudarle, mientras que el exorcista debe mantener la fe en su misión. Esta conexión puede convertirse en un viaje espiritual transformador para ambos. La controversia en torno a los exorcismos no se limita a las experiencias individuales. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado críticas por su enfoque en estos rituales. ¿Es correcto seguir practicando exorcismos en el mundo moderno? Los defensores argumentan que la fe tiene un lugar en la sociedad actual, mientras que los críticos cuestionan la validez de tales prácticas. Este debate continúa, alimentando la curiosidad y el escepticismo. Con el paso del tiempo, el papel del exorcista del Papa ha evolucionado. ¿Cómo se ha adaptado a los cambios en la sociedad y la Iglesia? La modernidad ha traído consigo nuevas perspectivas sobre la espiritualidad y la salud mental. A pesar de esto, la figura del exorcista sigue siendo un símbolo de la lucha contra el mal, y su función es tan relevante hoy como lo fue en el pasado. Los exorcistas del Vaticano, en última instancia, representan una intersección entre la fe, el misterio y la humanidad. ¿Qué legado dejarán en la historia de la Iglesia? A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, los misterios del Vaticano continúan fascinando a quienes buscan respuestas a las preguntas más profundas de la vida y la espiritualidad. La figura del exorcista sigue siendo un recordatorio de que, en el corazón de la fe, persisten enigmas y realidades que trascienden nuestra comprensión. ¿Quién es el Papa Negro? Esta intrigante figura ha capturado la imaginación de muchos, y no solo por su título, que parece sacado de una novela de misterio. El Papa Negro es, en realidad, el superior general de la Compañía de Jesús, también conocidos como los jesuitas. Pero, ¿qué papel desempeña esta persona en el Vaticano y más allá? ¿Es realmente una figura de poder oculto que mueve los hilos detrás de la escena? Los jesuitas han sido parte de la historia de la Iglesia Católica desde su fundación en el siglo XVI. Desde entonces, han estado involucrados en la educación, la misión y, en muchos casos, en la política. Pero, ¿por qué se les asocia frecuentemente con el poder en la sombra? Algunos creen que el Papa Negro, como líder de esta orden, tiene una influencia desmedida en las decisiones del Vaticano. ¿Es esto cierto, o es solo un mito alimentado por teorías de conspiración? Durante siglos, los jesuitas han sido considerados tanto defensores de la fe católica como sus críticos más acérrimos. Esta dualidad ha llevado a que muchos se pregunten, ¿son los jesuitas liberadores de la verdad o manipuladores de la misma? La respuesta a esta inquietante pregunta puede estar en la historia misma de la Compañía de Jesús, que ha enfrentado persecuciones y elogios a lo largo de su existencia.
Uno de los momentos más polémicos de la historia jesuita ocurrió en el siglo XVIII, cuando fueron expulsados de varios países europeos. ¿Qué llevó a esta drástica medida? Algunos alegan que su influencia en la política y la economía se había vuelto demasiado poderosa. Pero, ¿acaso no es eso parte de su misión? La educación y la promoción de la justicia social son pilares de la orden. Sin embargo, las líneas entre la influencia y el control son a menudo difusas. El actual Papa, Francisco, es un jesuita. ¿Qué significa esto para la percepción del Papa Negro? Algunos argumentan que su elección indica un cambio en la dinámica de poder dentro del Vaticano. ¿Están los jesuitas finalmente tomando el centro del escenario? ¿O, por el contrario, es solo un símbolo de un cambio más amplio hacia una iglesia más inclusiva y moderna? La figura del Papa Negro también ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración. Muchos creen que él, como líder de los jesuitas, tiene acceso a secretos profundos y oscuros que podrían cambiar la historia de la Iglesia. ¿Qué secretos podrían ser esos? Desde la supuesta existencia de documentos ocultos hasta las conexiones con sociedades secretas. La imaginación popular no tiene límites. Además, hay quienes sostienen que el Papa Negro tiene la capacidad de influir en la elección de futuros papas. ¿Es esto un hecho o una mera especulación? La elección de un nuevo papa es un proceso que se lleva a cabo en el cónclave, donde los cardenales se reúnen para votar. Pero, ¿realmente están libres de influencias externas? ¿Podría el Papa Negro tener una mano en esta delicada elección? En el contexto de la política moderna, el papel de los jesuitas se vuelve aún más fascinante. Muchos jesuitas han sido figuras clave en temas de justicia social, derechos humanos y paz. Pero ¿cómo se equilibra esto con las acusaciones de manipulación política? La línea entre un defensor de la justicia y un manipulador de la verdad es, nuevamente, un territorio resbaladizo. En el fondo, el enigma del Papa Negro nos invita a reflexionar sobre las estructuras de poder en el Vaticano. ¿Es posible que una figura tan influyente opere en la sombra, guiando las decisiones más críticas de la Iglesia? Y si es así, ¿qué significa esto para la transparencia y la rendición de cuentas en la institución más antigua del mundo? Los jesuitas han sido y seguirán siendo objeto de admiración y controversia. ¿Cuál es su legado en la historia de la Iglesia? ¿Serán recordados como héroes o villanos? El tiempo lo dirá, pero es innegable que su impacto en la fe católica es profundo y duradero. Mientras exploramos el misterio del Papa Negro, es esencial recordar que la verdad a menudo se encuentra en un matiz de grises. Las historias de poder, influencia y fe son complejas, y el papel de los jesuitas es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. ¿Qué otros secretos se esconden en el Vaticano, esperando ser descubiertos? Cada pregunta sobre el Papa Negro abre la puerta a más misterios que rodean a la Iglesia. ¿Qué otros secretos se ocultan bajo la superficie de esta institución venerada y a menudo temida? La historia del Papa Negro es solo una pieza del rompecabezas. Pero, como en toda buena historia de misterio, siempre hay más por descubrir. Así que, mientras reflexionamos sobre la figura del Papa Negro y su influencia en la Iglesia, ¿qué otras historias de poder y misterio nos esperan en el vasto laberinto del Vaticano? La búsqueda de respuestas continúa, y tal vez, al final del camino, descubramos que los verdaderos secretos no son solo sobre figuras de poder, sino sobre nosotros mismos y nuestras creencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el tercer secreto de Fátima? Este enigma ha fascinado a creyentes y escépticos por igual desde que se reveló, y aún hoy en día, su contenido sigue siendo objeto de debate. La historia comienza en 1917, cuando 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaron haber tenido visiones de la Virgen María. Durante estas apariciones se les confiaron 3 secretos que, según se dice, revelan advertencias sobre el futuro de la humanidad y la Iglesia. ¿Qué es lo que realmente dice el tercer secreto? Durante décadas se mantuvo bajo un estricto secreto, y su revelación provocó un torrente de especulaciones. En 1996, el Vaticano finalmente lo publicó, describiendo una visión apocalíptica que involucraba a un obispo vestido de blanco, que representaba al Papa, siendo atacado por soldados.
Sin embargo, muchos se preguntan si esta revelación fue realmente todo lo que la Virgen María había querido comunicar. Algunos teólogos creen que el tercer secreto es solo una parte de un mensaje más grande. ¿Qué podría haber más allá de lo que hemos conocido? La interpretación de estos secretos ha llevado a la creación de teorías sobre la corrupción en la Iglesia y la crisis de la fe. ¿Podría ser que el mensaje original de Fátima advirtiera sobre algo aún más oscuro que lo que se ha revelado hasta ahora? Las visiones de Fátima también han sido asociadas con acontecimientos históricos significativos. Podrían estar conectadas con la Segunda Guerra Mundial o los atentados del 11 de septiembre. La naturaleza de las profecías puede ser desconcertante, y muchos creen que el tercer secreto podría contener advertencias sobre eventos que aún están por venir. El contexto en el que se dieron estas visiones es igualmente fascinante. En 1917, Europa se encontraba en medio de la Primera Guerra Mundial, un periodo de caos y sufrimiento. La Virgen María, según los testimonios, habría ofrecido esperanza y una llamada a la oración. ¿Qué mensaje de cambio y salvación traía consigo en un momento tan sombrío? La figura de la Virgen María en este contexto ha llevado a muchos a preguntarse sobre su papel en la fe católica. ¿Por qué eligió aparecerse en Fátima? ¿Qué tiene de especial este lugar? Fátima se ha convertido en un centro de peregrinación, donde millones de fieles llegan cada año en busca de consuelo y respuestas. La devoción a la Virgen de Fátima ha crecido tanto que su mensaje resuena en todo el mundo. Muchos se preguntan si el Vaticano ha sido completamente transparente en todo este asunto. Con tanta historia de secretos y conspiraciones, ¿es posible que haya más información oculta sobre el tercer secreto? Algunos piensan que el Vaticano podría haber editado o censurado partes del mensaje original. Este tipo de especulaciones alimenta el mito en torno a Fátima y su mensaje. A lo largo de los años, diversos papas han hecho referencia a las profecías de Fátima. Juan Pablo II, en particular, mostró un gran interés en el tercer secreto, incluso afirmando que su supervivencia a un atentado en 1908 estaba ligada a la intervención de la Virgen. Esto plantea la pregunta: ¿hasta qué punto la fe y la devoción influyen en la interpretación de estos eventos? La conexión entre Fátima y los eventos contemporáneos también ha sido objeto de debate. Algunos creen que el mensaje de la Virgen es más relevante que nunca en nuestra era de conflictos y divisiones. ¿Podría ser que el tercer secreto sea una advertencia para la humanidad de que debemos unirnos y reflexionar sobre nuestras acciones? A medida que el tiempo avanza, el tercer secreto de Fátima continúa siendo un tema de discusión. Quizás la respuesta a sus misterios radica en la interpretación personal de cada uno. Muchos encuentran consuelo en las enseñanzas de la Virgen, mientras que otros se sumergen en el misterio y la especulación. Con el paso de los años, el interés por Fátima no ha disminuido. En un mundo cada vez más incierto, la gente busca respuestas en lugares inesperados. ¿Cuánto poder tiene la fe para cambiar el rumbo de nuestras vidas? Tal vez el tercer secreto de Fátima sea un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza. La historia de Fátima también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en tiempos de crisis. Las visiones de los niños pastores han perdurado a través de las generaciones, inspirando a millones a buscar una conexión más profunda con lo divino. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de significado y propósito? Por último, el tercer secreto de Fátima es un misterio que sigue vivo, un testimonio de la complejidad de la fe y la historia. A medida que continuamos explorando los secretos del Vaticano y sus enigmas, queda claro que algunas verdades pueden ser más difíciles de desentrañar que otras. ¿Será que el verdadero significado de Fátima está aún por revelarse? La respuesta podría estar en la fe de cada uno y en la búsqueda incesante de la verdad. La profecía de la Virgen María ha sido un tema fascinante que ha capturado la atención de millones a lo largo de los siglos. ¿Por qué estas visiones marianas son tan relevantes para la fe católica? Las apariciones de la Virgen han dejado mensajes que, según los creyentes, han advertido sobre eventos futuros y han ofrecido consuelo en tiempos de crisis. Pero, ¿cuál es el origen de estas profecías y qué impacto han tenido en la historia de la Iglesia? En el siglo XX, una de las apariciones más notables ocurrió en Fátima, Portugal.
3 niños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María y recibido mensajes divinos. ¿Qué se les reveló en estas visiones? Las revelaciones incluyeron advertencias sobre guerras, catástrofes y la necesidad de oración y penitencia. Estas profecías no solo resonaron en la comunidad local, sino que se expandieron rápidamente a todo el mundo. Uno de los mensajes más impactantes fue el famoso tercer secreto de Fátima. ¿Qué es exactamente este secreto que ha mantenido en vilo a tantos? Originalmente, se pensó que contenía una advertencia sobre el futuro de la humanidad, pero su contenido ha sido objeto de intensa especulación y debate. ¿Se revelarán finalmente sus secretos o permanecerán ocultos para siempre? La Iglesia ha sido cautelosa al tratar estos mensajes. ¿Por qué? Uno de los motivos es el temor a que la interpretación errónea de las profecías pueda llevar a la confusión y el pánico. Además, el contexto histórico en el que se dieron estas revelaciones ha influido en cómo se han recibido. Las guerras mundiales y los conflictos han hecho que la gente busque respuestas en lo sobrenatural, y las profecías marianas han ofrecido un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, no todos ven estas profecías de la misma manera. Algunos críticos argumentan que son simplemente coincidencias o interpretaciones sesgadas de eventos históricos. ¿Es posible que las profecías se hayan adaptado a los tiempos cambiantes, perdiendo su significado original? Esta controversia ha generado un debate sobre la autenticidad de las visiones y su relevancia en la actualidad. Las profecías marianas también han sido utilizadas como herramientas políticas y sociales. ¿Cómo han influido en el comportamiento de los líderes católicos a lo largo de la historia? Algunas visiones han sido interpretadas como llamados a la paz, mientras que otras han advertido sobre la corrupción dentro de la Iglesia. Estas interpretaciones han moldeado la respuesta de la comunidad católica ante crisis sociales y políticas. Un aspecto intrigante de las profecías de la Virgen María es su conexión con la figura de la mujer en la religión. ¿Qué papel juega la Virgen en la teología católica? A menudo se la ve como un símbolo de esperanza y amor maternal, pero sus profecías también llevan un mensaje de advertencia. Esto plantea la pregunta: ¿puede la figura maternal ser a la vez gentil y poderosa en su llamado a la acción? A lo largo de los años, las apariciones marianas han generado un fervor devocional que ha dado lugar a numerosos santuarios y peregrinaciones. ¿Qué papel juegan estos lugares en la vida de los fieles? Para muchos, visitar estos santuarios representa una oportunidad de conexión espiritual, un deseo de buscar respuestas a sus oraciones y una forma de rendir homenaje a la Virgen. La influencia de las profecías de la Virgen María no se limita al ámbito religioso. ¿Cómo han impactado la cultura popular y el arte? Desde películas hasta libros, la figura de la Virgen y sus mensajes han sido reinterpretados de diversas maneras. Esta fascinación cultural ha llevado a un interés renovado en las profecías y ha contribuido a su popularidad a lo largo de los años. A medida que exploramos estas profecías, surge la pregunta de cómo se relacionan con los eventos actuales. ¿Hay algún paralelismo entre las advertencias de la Virgen y los desafíos contemporáneos que enfrenta la humanidad? Algunos creen que los mensajes de Fátima son más relevantes que nunca, ofreciendo una guía para navegar por tiempos de incertidumbre. La interpretación de estas profecías también ha evolucionado con el tiempo. ¿Qué cambios han ocurrido en la forma en que se entienden y se viven los mensajes de la Virgen? A medida que la sociedad ha avanzado, algunas de las advertencias han sido reinterpretadas para adaptarse a nuevas realidades, lo que refleja la necesidad de la Iglesia de mantenerse relevante en un mundo cambiante. A pesar de las controversias y debates, las profecías de la Virgen María continúan siendo un tema de interés constante. ¿Por qué persiste esta fascinación? Tal vez sea porque ofrecen una mezcla de esperanza, advertencia y un sentido de conexión con lo divino. La búsqueda de respuestas a través de estas revelaciones es una parte intrínseca de la experiencia humana. En resumen, las profecías de la Virgen María nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe y los desafíos que enfrentamos como sociedad. ¿Qué podemos aprender de estos mensajes? La respuesta puede variar para cada persona, pero lo cierto es que estas visiones han dejado una huella indeleble en la historia de la Iglesia y en el corazón de los creyentes. La pregunta que queda es, ¿seguiremos buscando respuestas en el mensaje de la Virgen o nos perderemos en la confusión del mundo moderno?
La muerte de Juan Pablo I, ocurrida tan solo 33 días después de su elección, sigue siendo un enigma que resuena en la mente de muchos. Pero, ¿qué secretos podrían esconder los documentos que rodean su trágico fallecimiento? ¿Por qué, tras su muerte, surgieron tantas teorías y rumores? La figura de este papa es recordada por su calidez y cercanía, pero su breve pontificado está envuelto en un velo de misterio que parece no querer levantarse. El misterio comienza con su repentina muerte. ¿Fue realmente un infarto, como se ha dicho oficialmente, o hay algo más detrás de su partida tan prematura? En aquel entonces, la Iglesia Católica se encontraba en un punto crucial, enfrentando crisis internas y escándalos financieros. ¿Podría ser que su muerte estuviera relacionada con las luchas de poder dentro del Vaticano? Algunos afirman que había empezado a implementar reformas que desafiaban el status quo. ¿Qué cambios había planeado? ¿Acaso había descubierto algo que no debía? Las especulaciones no se detienen ahí. Existen rumores sobre la existencia de documentos que revelan la verdad sobre su muerte, documentos que, según algunos, nunca fueron divulgados. Estos papeles podrían contener información sobre las intrigas que rodeaban al Vaticano en esa época. El hecho de que se haya guardado silencio sobre ellos durante décadas alimenta aún más la curiosidad. ¿Qué información tan sensible podrían contener? Un aspecto intrigante de esta historia es el papel de los cardenales que rodeaban a Juan Pablo I. Se dice que algunos de ellos, temerosos de perder poder, podían haber tenido un motivo para querer que su papado terminara rápidamente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus intereses? La lucha por el poder es un tema recurrente en la historia de la Iglesia. Y este caso no es una excepción. Las teorías sobre su muerte han proliferado a lo largo de los años, desde teorías de conspiración que sugieren un asesinato hasta las que plantean que fue víctima de un complot interno. Las posibilidades son vastas. ¿Cómo es posible que, después de tanto tiempo, sigamos sin respuestas definitivas? El Vaticano, conocido por su opacidad, ha mantenido un estricto control sobre la información, lo que solo alimenta la desconfianza. En el contexto de su pontificado, Juan Pablo I se había comprometido a combatir la corrupción y la falta de transparencia dentro de la Iglesia. ¿Es posible que su deseo de reforma lo haya llevado a descubrir secretos que algunos preferían mantener ocultos? Este anhelo de cambio podría haberlo convertido en un blanco para aquellos que se beneficiaban del viejo orden. ¿Qué secretos financieros podrían haber estado en juego en ese momento? A través de los años, su muerte ha sido objeto de libros, documentales e investigaciones. La fascinación por el caso se ha mantenido viva y cada nuevo descubrimiento parece abrir más interrogantes. ¿Por qué el Vaticano no ha hecho más para aclarar el asunto? ¿Qué tan comprometido está realmente en revelar la verdad sobre lo que sucedió en esos días críticos? Los expertos han argumentado que la falta de respuestas podría ser una estrategia deliberada para proteger la imagen de la Iglesia. Pero, ¿hasta qué punto se puede mantener una imagen cuando hay tantas sombras? La figura de Juan Pablo I no solo representa un misterio, sino que también es un símbolo de la lucha interna de la Iglesia entre la modernidad y las viejas tradiciones. Los documentos que permanecen ocultos podrían contener no solo información sobre su muerte, sino también detalles sobre la relación del Vaticano con otros poderes en el mundo. ¿Qué otros secretos podrían estar en juego? ¿Existiría la posibilidad de que el Vaticano tuviera tratos con organizaciones que operan en la penumbra, lejos de la vista pública? La curiosidad en torno a Juan Pablo I también ha llevado a la especulación sobre su legado. ¿Qué habría hecho si hubiera tenido más tiempo? Su visión de una iglesia más abierta y accesible podría haber cambiado el curso de la historia. Pero su muerte prematura dejó un vacío que aún se siente. ¿Es posible que su visión se haya perdido para siempre debido a las fuerzas que operan tras bambalinas? A medida que las décadas pasan, el misterio de los documentos perdidos de Juan Pablo I persiste, al igual que el interés por su figura. ¿Qué pasaría si algún día estos documentos vieran la luz? ¿Podrían cambiar nuestra percepción no solo de su muerte, sino de la propia Iglesia? La historia está llena de secretos, y este es uno de los más intrigantes.
El Vaticano ha sido conocido por su habilidad para manejar la narrativa, pero la historia de Juan Pablo I continúa desafiando esa narrativa. A pesar del silencio oficial, la búsqueda de la verdad persiste. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto tiempo más permanecerá este misterio sin resolver? La historia de Juan Pablo I es un recordatorio de que, a veces, los secretos más profundos pueden estar ocultos en los lugares más inesperados. A través de este misterioso relato, la figura de Juan Pablo I se convierte en un símbolo de los peligros que enfrentan aquellos que buscan la verdad en un mundo lleno de sombras. La historia de su muerte es una invitación a cuestionar, a explorar y a no aceptar las cosas tal como se nos presentan. ¿Qué más podría estar oculto en los pasillos del Vaticano? La respuesta quizás esté esperando ser descubierta. ¿Qué secretos se esconden bajo la majestuosa Basílica de San Pedro? Muchos creen que la tumba del apóstol Pedro, uno de los fundadores de la Iglesia Católica, reposa en el corazón de esta monumental estructura. Pero, ¿es realmente así? La historia de los misterios que rodean la tumba de San Pedro es tan intrigante como la figura misma de este apóstol. La tradición sostiene que Pedro fue crucificado y enterrado en Roma, y que su tumba se encuentra justo debajo del altar principal de la basílica. Sin embargo, ¿cómo se puede verificar esta creencia? Durante décadas, arqueólogos y expertos han trabajado en las catacumbas que yacen bajo la basílica, en busca de evidencia que confirme la existencia de la sepultura del apóstol. ¿Qué hallazgos han realizado y qué pistas han encontrado? En 1968, un equipo de arqueólogos liderado por el sacerdote y arqueólogo Jesús de Nazaret descubrió una serie de restos humanos que parecían pertenecer a un hombre de edad avanzada. Esta revelación generó un gran revuelo, ya que algunos creen que podrían corresponder al apóstol Pedro. Pero, ¿cuáles son las pruebas que respaldan esta teoría? ¿Y por qué algunos expertos se muestran escépticos? La controversia se intensifica cuando se habla de las inscripciones halladas en la tumba. Una de ellas, que dice, «Pedro está aquí», ha sido objeto de debate. ¿Es realmente una referencia al apóstol o simplemente una coincidencia? La falta de consenso entre los arqueólogos genera más preguntas que respuestas. ¿Qué opinan los historiadores al respecto? ¿Hay evidencia documental que respalde alguna de estas teorías? Otro aspecto fascinante de la tumba de San Pedro es la serie de rituales y ceremonias que se han llevado a cabo a lo largo de los siglos. Desde la época de Constantino, el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, la Basílica de San Pedro ha sido un lugar de peregrinación. ¿Qué significado tienen estos rituales para los fieles y cómo han evolucionado con el tiempo? ¿Cómo se relacionan estos actos con la espiritualidad del lugar? En el ámbito de los misterios, también surge la pregunta sobre el impacto de la ubicación de la tumba en la historia de la Iglesia. ¿Cómo ha influido el hecho de que San Pedro esté enterrado en Roma en la autoridad del Papa? Esta conexión espiritual y simbólica ha sido fundamental para la legitimidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Qué papel juega la figura de Pedro en la fe católica moderna? La tumba de San Pedro no solo es un lugar de descanso final, sino un símbolo de la continuidad de la Iglesia. Los papas han estado vinculados a esta historia desde sus inicios, y cada nuevo líder espiritual se convierte en el sucesor de Pedro. ¿Qué significa esto para los católicos en la actualidad? ¿Cómo perciben los fieles esta conexión con las raíces de su fe? Un aspecto adicional que añade un toque de misterio es la leyenda de las reliquias que podrían haber sido extraídas de la tumba. Se dice que algunas de estas reliquias, que incluyen fragmentos de huesos, han sido objeto de veneración. Pero, ¿cómo se determina la autenticidad de estas reliquias? ¿Qué papel juegan en la fe de los creyentes? La Basílica de San Pedro, además de ser un lugar de culto, es un espacio donde converge la historia, la política y la espiritualidad. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años y cómo se ha adaptado a los tiempos modernos? La arquitectura y el arte que adornan la basílica cuentan historias de generaciones pasadas, pero también nos invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro de la Iglesia. Los misterios de la tumba de San Pedro van más allá de lo físico. La figura de Pedro, como líder y mártir, ha inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia. ¿Qué legado ha dejado su vida y su muerte en la enseñanza de la Iglesia?
¿Cómo resuena su mensaje en el mundo contemporáneo? La búsqueda de respuestas sobre la tumba de San Pedro nos lleva a cuestionar no solo la historia de la Iglesia, sino también nuestra propia comprensión de la fe. ¿Qué significa realmente creer? ¿Cómo se entrelazan la historia y la espiritualidad en nuestras vidas? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo de la existencia. A medida que nos adentramos en el misterio de la tumba de San Pedro, es esencial recordar que la búsqueda de la verdad a menudo está llena de matices. Las creencias y las historias son tan diversas como los individuos que las sostienen. ¿Cómo podemos reconciliar nuestras propias creencias con la historia y el misterio que nos rodea? La tumba de San Pedro, con su rica historia y sus secretos, sigue siendo un tema de fascinación y debate. A medida que exploramos sus misterios, nos damos cuenta de que la búsqueda de respuestas es una parte fundamental de la experiencia humana. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en los rincones del Vaticano? ¿Esperando ser descubiertos? Al final, la historia de la tumba de San Pedro no es solo la historia de un apóstol. Es la historia de millones de personas que han encontrado en ella un lugar de esperanza y fe. ¿Qué nos enseña su legado sobre la vida, la muerte y la posibilidad de lo divino? La respuesta a estas preguntas podría estar más cerca de lo que pensamos, en la intersección entre el misterio y la fe. En la oscuridad de la historia hay un capítulo que sigue siendo objeto de debate y misterio: la relación entre el Vaticano y los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudo una institución tan venerada cruzar caminos con un régimen tan infame? ¿Qué secretos se ocultan detrás de las puertas del Vaticano que podrían arrojar luz sobre este oscuro episodio? La historia comienza con la caída del Tercer Reich. Una vez que las fuerzas aliadas comenzaron a desmantelar el régimen nazi, muchos altos funcionarios, oficiales y colaboradores empezaron a buscar refugio. ¿Qué mejor lugar que el Vaticano, un estado soberano que prometía protección? Se cree que la Santa Sede, con su vasta red de conexiones, podía ofrecer una salida a los más necesitados. Pero, ¿a qué costo? Un nombre que resuena en este contexto es el de Monseñor Giovanni Battista Montini, quien más tarde se convertiría en el Papa Pablo VI. Se dice que él y otros miembros de la jerarquía eclesiástica eran conscientes de los movimientos de los nazis y de los refugios que se ofrecían a los fugitivos. ¿Qué papel jugó el Vaticano en la creación de rutas de escape para nazis perseguidos? Los testimonios afirman que hubo un esfuerzo deliberado por parte de algunos clérigos para ayudar a los que estaban siendo buscados. Pero, ¿fue esto una acción de compasión o un intento de preservar la influencia de la Iglesia? Una de las rutas más notorias se conoció como la Ruta de los Ratones. Esta red de pasajes y contactos permitió a muchos nazis escapar a América del Sur, donde se establecieron en países como Argentina y Brasil. ¿Cuánto sabía el Vaticano sobre estas operaciones? Algunos documentos históricos sugieren que había una cierta complicidad, aunque nunca se ha demostrado de manera concluyente. La falta de transparencia en los archivos del Vaticano ha alimentado estas especulaciones. Las acusaciones no se limitan a la protección de individuos. También hay quienes sostienen que el Vaticano guardó silencio sobre los horrores del Holocausto. ¿Por qué se mantuvo en silencio la voz de una institución que, a menudo, se presenta como defensora de la justicia y la humanidad? Algunos críticos argumentan que la Iglesia estaba más preocupada por su propia supervivencia y por la preservación de su poder en un momento de agitación mundial. Las cartas de la época revelan un entramado de correspondencias entre líderes eclesiásticos y nazis. ¿Qué se discutía en esos intercambios? Las comunicaciones parecen indicar que había un interés mutuo en mantener la estabilidad en Europa. Sin embargo, el costo de esa estabilidad fue el sufrimiento de millones. ¿Se puede justificar la acción del Vaticano en este contexto? Las teorías de conspiración no tardaron en surgir. Algunos afirman que el Vaticano tenía un plan secreto para reconstruir su influencia en Europa después de la guerra, mientras otros sugieren que se trataba de un intento de proteger a la Iglesia de represalias. Pero, ¿hasta qué punto estas teorías están fundamentadas en hechos? La falta de documentos oficiales y la reticencia a abrir los archivos del Vaticano han dejado muchas preguntas sin respuesta. El papel de figuras como el cardenal Eugenio Pacelli, quien se convertiría en el Papa Pío XII, es crucial en esta narrativa. Su silencio durante la guerra ha sido objeto de intensas críticas.
¿Era un hombre de paz que intentaba evitar más sufrimiento? ¿O un líder que eligió mirar hacia otro lado? La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de intenso debate. Los testimonios de sobrevivientes también añaden un matiz a esta compleja historia. Muchos de ellos relatan cómo encontraron refugio en conventos y monasterios, donde se les ofreció protección. ¿Fue esto un acto de valentía por parte de algunos miembros del clero, o simplemente una estrategia para desviar la atención de la complicidad del Vaticano? Las historias individuales a menudo se ven ensombrecidas por la sombra de las decisiones institucionales. No se puede pasar por alto el impacto de esta colaboración en la percepción pública de la Iglesia. A medida que salían a la luz los detalles de estas conexiones, la confianza de muchos en la institución se vio afectada. ¿Cómo puede una organización que se dice portadora de la moralidad y la verdad haber estado involucrada en tales actos? La pregunta persiste en la mente de muchos. La apertura de los archivos del Vaticano en el futuro podría arrojar luz sobre estos oscuros pasajes de la historia. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos? Con cada nuevo documento que se hace público, surge la esperanza de que se descubran verdades que han sido enterradas durante décadas. A medida que se sigue investigando, la historia del Vaticano y su relación con los nazis sigue siendo un tema candente de discusión y reflexión. El legado de esta colaboración ha dejado una huella profunda en la historia contemporánea. Mientras el mundo sigue enfrentándose a los ecos del pasado, la búsqueda de respuestas sobre el papel del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial continúa. Cuánto de lo que se conoce es solo la punta del iceberg. La historia del Vaticano y su relación con el régimen nazi es un misterio que invita a una exploración más profunda y a una reflexión crítica sobre la moral y el poder en tiempos de crisis. Así, la conexión entre el Vaticano y las rutas de escape nazis no solo plantea preguntas sobre la historia, sino también sobre la naturaleza misma de la fe y la ética. ¿Puede una institución ser perdonada por sus pecados del pasado? ¿O está condenada a llevar la carga de su historia mientras busca redimirse en el presente? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como la historia misma. La autenticidad del Santo Sudario ha sido un tema de debate durante siglos. ¿Realmente es la tela que cubrió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión? Esta pregunta ha intrigado a historiadores, científicos y creyentes por igual. La historia del sudario se remonta a siglos atrás, cuando se dice que fue descubierto en Constantinopla en el siglo IV. Sin embargo, su camino hasta el Vaticano ha estado lleno de giros inesperados y controversias. La imagen de un hombre con marcas que coinciden con las heridas de la crucifixión aparece en el sudario. ¿Es este el rostro de Cristo? Para muchos, la respuesta es sí, pero otros sostienen que la imagen podría ser el resultado de un fraude o de técnicas artísticas de la época. ¿Cómo se puede comprobar su autenticidad? A lo largo de los años, diversas pruebas científicas han intentado desentrañar este misterio. Uno de los métodos más conocidos es la datación por carbono, que en 1988 determinó que el sudario era de origen medieval. Sin embargo, este resultado generó un gran escándalo. ¿Se pudieron haber contaminado las muestras? ¿Se tomaron en el lugar correcto? Los defensores de la autenticidad del sudario argumentan que la datación no fue concluyente y que hay pruebas que sugieren que la tela podría ser mucho más antigua. Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los años se han presentado otras teorías que desafían la datación por carbono. Algunas investigaciones sugieren que el sudario podría haber sido un objeto de culto en los primeros siglos del cristianismo, lo que lo haría más valioso aún. ¿Qué significaría esto para la historia de la fe cristiana? Además, la imagen en el sudario ha llevado a algunos a preguntarse sobre el origen de la técnica que pudo haberla creado. ¿Podría ser el resultado de un fenómeno inexplicable, una especie de impresión divina? Algunos creen que hay un componente sobrenatural detrás de la imagen, que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Por otro lado, la relación del sudario con los milagros también ha capturado la atención de muchos. Ha sido objeto de veneración en varias ocasiones y se dice que aquellos que se acercan a él con fe experimentan curaciones y revelaciones. ¿Es posible que la fe tenga un papel en la percepción de su autenticidad? Un aspecto fascinante es el misterio de cómo llegó a ser resguardado en el Vaticano. Su historia incluye un recorrido por varias ciudades y países,
siempre rodeado de un aura de misterio. ¿Por qué ha sido tan importante para la Iglesia Católica? La respuesta podría estar en la conexión emocional que muchos tienen con el sacrificio de Jesús y el simbolismo que representa el sudario. Las controversias no solo giran en torno a su autenticidad, sino también a su significado. ¿Qué representa realmente el Santo Sudario en el contexto de la fe católica? Para muchos, es un recordatorio tangible de la pasión de Cristo, un símbolo de amor y sacrificio. Sin embargo, para otros, representa un dilema entre fe y razón, entre creencias y evidencias. En el ámbito artístico, el sudario también ha inspirado a muchos, desde pinturas hasta películas. Su imagen ha sido una fuente inagotable de creatividad. ¿Cómo ha influido esta tela en la cultura popular? La representación del sufrimiento y la redención ha sido un tema recurrente, llevando el mensaje del sudario a nuevas audiencias a lo largo de los siglos. La discusión sobre el Santo Sudario también ha llegado a los medios de comunicación. Documentales, libros y programas de televisión han explorado su historia, cada uno aportando su perspectiva. ¿Cuál es la verdad detrás de todas estas narrativas? La respuesta podría no ser tan simple, ya que cada interpretación añade capas de complejidad al misterio. A medida que la ciencia avanza, nuevas tecnologías están surgiendo para analizar el sudario. Desde el uso de imágenes en alta definición hasta estudios de ADN, los investigadores siguen buscando respuestas. ¿Podría haber un descubrimiento que cambie nuestra comprensión actual del sudario? La posibilidad de nuevos hallazgos mantiene viva la llama del misterio. A pesar de todas las controversias, el Santo Sudario sigue siendo un objeto de devoción para millones de personas en todo el mundo. ¿Puede la fe prevalecer frente a la duda? Para muchos creyentes, el sudario es más que un artefacto. Es un símbolo de esperanza y redención que trasciende la lógica. Finalmente, la cuestión de la autenticidad del Santo Sudario nos lleva a reflexionar sobre la fe, la ciencia y la historia. Es posible que, en última instancia, lo que importa no sea la veracidad del sudario, sino el mensaje que representa. A lo largo de los siglos, este enigma ha sido un puente entre creencias y preguntas existenciales, y su legado perdurará mientras la humanidad siga buscando respuestas a los misterios más profundos de la vida. El Vaticano, un lugar lleno de fe y misterio, ha sido objeto de fascinación durante siglos, pero ¿qué es lo que realmente se esconde entre sus muros? A lo largo de esta travesía por sus enigmas, hemos descubierto historias que desafían la lógica y nos hacen cuestionar la verdad. ¿Podrían estos misterios tener respuestas que cambien nuestra forma de ver el mundo? Consideremos la idea de que detrás de cada secreto del Vaticano se oculta una historia que podría reescribir la historia de la humanidad. ¿Qué pasaría si encontráramos documentos antiguos que revelaran la verdad sobre la vida de figuras históricas tan influyentes como Jesús o los apóstoles? El acceso a esos secretos podría abrir un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la fe. Pero, ¿quién tiene la llave para desvelar estos secretos? La profecía de los papas, por ejemplo, plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la Iglesia. ¿Es posible que estas predicciones hayan guiado la elección de los papas a lo largo de los siglos? ¿Qué implicaciones tendría esto para los millones de creyentes en todo el mundo? La relación entre la profecía y la historia a menudo se entrelaza de maneras sorprendentes y puede ofrecernos una nueva perspectiva sobre el liderazgo religioso. Y hablemos del Chronovisor, esa supuesta máquina capaz de ver el pasado. ¿Realmente existe? Si es así, ¿qué secretos del pasado nos revelaría? Imaginen poder presenciar momentos clave de la historia, desde la crucifixión hasta la caída del Imperio Romano. Sin embargo, si esta máquina es real, ¿quién se atrevería a utilizarla y con qué propósito? El caso de Emanuela Orlandi es otro enigma que ha capturado la atención del público. Su desaparición ha sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración. ¿Podría haber algo más siniestro detrás de su caso que aún no hemos descubierto? La falta de respuestas ha dejado un vacío que muchos intentan llenar con teorías. Pero ¿cuál es la verdad que se oculta tras esta tragedia? El telescopio Lucifer ha suscitado un sinfín de debates sobre la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Qué están realmente buscando los astrónomos en el Vaticano? Si se descubriera vida en otros planetas, ¿cómo afectaría esto a la fe de millones de personas?
Las implicaciones serían enormes, y la curiosidad sobre lo que hay más allá de nuestra tierra solo crece. Los escándalos del Banco del Vaticano nos muestran un lado más oscuro de la institución. ¿Qué secretos financieros se ocultan tras sus puertas? Las acusaciones de corrupción y lavado de dinero han empañado la imagen de la Iglesia. ¿Cómo puede una entidad dedicada a la fe verse envuelta en tales controversias? Y, sin embargo, la historia financiera del Vaticano está llena de sombras. Los archivos secretos del Vaticano contienen documentos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. ¿Qué información han decidido mantener oculta y por qué? La historia está llena de secretos, y el hecho de que el Vaticano tenga un control tan riguroso sobre su archivo solo añade más misterio a su ya compleja narrativa. La búsqueda de los libros perdidos de la Biblioteca Vaticana también plantea interrogantes fascinantes. ¿Qué verdades podrían contener esos textos olvidados? La posibilidad de que haya obras que desafíen las enseñanzas tradicionales de la Iglesia es emocionante y aterradora a la vez. Si estos libros existieran, ¿qué efecto tendrían en la fe de millones? La historia del sudario de Oviedo nos lleva a reflexionar sobre la autenticidad de los objetos sagrados. ¿Qué significa realmente este artefacto para la historia cristiana? La conexión de este sudario con la pasión de Cristo es un recordatorio de que el contexto histórico de los objetos religiosos puede influir en nuestra comprensión de la fe. El misterio sobre la verdadera ubicación del Arca de la Alianza también nos invita a un dilema intrigante. ¿Dónde se encuentra este legendario objeto? Las teorías abundan, y cada una más fascinante que la anterior. La búsqueda del arca no solo es una cuestión de arqueología, sino también de espiritualidad, ya que su hallazgo podría cambiar las creencias de millones. Los rollos del Mar Muerto han revelado mucho sobre las creencias antiguas, pero ¿qué conexión tienen con el Vaticano? Estos manuscritos ofrecen un vistazo a las raíces del cristianismo, y su relación con la Santa Sede podría desvelar secretos que han permanecido ocultos por siglos. La historia de la fe está llena de giros inesperados. La figura del exorcista del Papa es quizás una de las más enigmáticas. ¿Qué secretos se esconden tras los exorcismos realizados en el Vaticano? Las historias de posesiones y liberaciones han fascinado a la humanidad, pero ¿qué hay de verdad en ellas? La lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente en muchas religiones, y el papel de la Iglesia en esta batalla es fundamental. El conocido como Papa Negro, líder de los jesuitas, también plantea preguntas sobre el poder en el Vaticano. ¿Cuál es su influencia en la política eclesiástica? La relación entre la orden jesuita y la Santa Sede ha sido objeto de controversia y especulación. ¿Es posible que haya un juego de sombras que no conocemos? El tercer secreto de Fátima ha intrigado tanto a creyentes como a escépticos. ¿Qué revelaciones se han mantenido en secreto y por qué? La historia de las apariciones marianas y las profecías de la Virgen María han tenido un profundo impacto en la fe católica, y su significado es objeto de debate. ¿Estamos preparados para escuchar lo que realmente se ha dicho? Los documentos perdidos de Juan Pablo I son otro misterio que permanece sin resolver. ¿Qué secretos acompañaron su muerte repentina? La figura de este querido Papa sigue siendo venerada, y la falta de respuestas sobre su legado solo añade más preguntas a su historia. ¿Qué verdades podrían salir a la luz si se desenterraran esos documentos? Finalmente, los misterios de San Pedro nos recuerdan que incluso los relatos más antiguos pueden estar llenos de enigmas. ¿Qué secretos esconde la tumba del apóstol? La historia de San Pedro es fundamental para el cristianismo, y su conexión con el Vaticano es profunda. Sin embargo, las leyendas que giran en torno a su figura pueden ocultar verdades aún más profundas. A medida que reflexionamos sobre todos estos misterios, nos encontramos frente a una encrucijada. ¿Estamos dispuestos a aceptar lo desconocido? Los misterios del Vaticano nos invitan a cuestionar nuestras creencias y a explorar lo que realmente sabemos sobre la fe y la historia. En última instancia, el deseo de desvelar la verdad es lo que nos une como seres humanos, y quizás, solo quizás, los secretos del Vaticano nos ayuden a descubrir quiénes somos realmente.